Muy buenas tardes a los presentes vía online y también vía presencial. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Qué alegría verlas y verles a ustedes aquí. Vamos a mirar para todos lados. Quiero invitarlos a tener un momento de oración y así ya nos preparamos para esta reunión, ¿sí? Oremos. Amado Padre Celestial, tú que eres luz en todas nuestras oscuridades, muéstranos ahora el camino de tu iglesia, de modo que podamos comprender por qué nuestra iglesia es como es y si es así como queremos que sea. Inspíranos con tu palabra y tu Espíritu Santo, para que así se haga siempre tu voluntad por sobre la nuestra. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Excelente. Bien, vamos a continuar con la lectura del texto que les había mandado al WhatsApp, que decía sobre la iglesia luterana. La vez anterior usamos solo las primeras 5 líneas y estuvimos toda la clase hablando sobre eso. Ahora vamos a trabajar un poco más en lo que es la segunda hoja, que es la descripción característica desde la fe de la Iglesia luterana. Sabemos que la Iglesia luterana es cristiana, sabemos que es una iglesia apostólica, que también junto con ser cristiana, también es católica, es bíblica, es confesional, es sacramental, porque tiene sacramentos, es litúrgica, como ya vimos en toda la primera parte de nuestro curso de confirmación. Por otro lado, es evangélica también porque se centra en el evangelio, ecuménica porque reconoce que no somos la única forma de vivir la fe, sino que también hay otras comunidades que también son cristianas. Es inclusiva porque en nuestra lectura, especialmente de Cristo Jesús, reconocemos la inclusión hacia las personas desde el amor de Dios. Y finalmente, que es en cierto modo el principio, pero está puesto al final, es protestante. ¿Por qué? Porque es una iglesia que constantemente protesta contra la injusticia de este mundo, contra los abusos y todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios. Ese es un pequeño resumen y quiero invitarlos a que vayamos conversando tema por tema, ¿les parece? Lo primero es que la iglesia es cristiana. ¿Por qué decimos que somos una iglesia cristiana? ¿Cuál es la base de ser una iglesia cristiana? Porque cree en Cristo. Muy bien, creemos en Cristo Jesús. No creemos en Lutero, no creemos en Gandhi, no creemos en Mahoma, no creemos de esa forma en la Virgen María, ni en los santos, ni en el pastor de turno, ni en Moisés de esa forma. Solo seguimos a Cristo Jesús. Por eso decimos que la iglesia luterana es cristiana, porque tiene su fundamento único en nuestro Señor Jesucristo, en su obra, vida, muerte y resurrección. Además, que la fe cristiana, como vimos en el credo, se basa en
desde Cristo a una comprensión de Dios, que es única y que no la tiene ninguna otra tradición religiosa, ni los judíos, ni los musulmanes, ni ninguno. Solo los cristianos creemos en nuestra base de fe desde Cristo para conocer a Dios. ¿Y cuál es nuestro Dios? Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Excelente. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es. Nosotros somos una iglesia cristiana y la iglesia cristiana por autonomacia es una iglesia trinitaria que cree en Dios trino. Todo lo que vaya en contra de esta creencia no tiene relación con el cristianismo. ¿Por qué? Porque Cristo me muestra a Dios, pero no me muestra solo a Dios Padre, como querría una persona proveniente del judaísmo. Ellos creen solo en Dios Padre, no creen en Cristo ni en el Espíritu Santo, se quedan ahí. Ya el Dios Padre Creador, Todopoderoso, hasta ahí quedan ellos. El resto no. ¿Por qué? Porque no aceptan que es Cristo quien muestra el amor de Dios y no Moisés, y no es Abraham. Dios utiliza a sus profetas y patriarcas, apóstoles, todo, maestros, todo lo que sea, para enseñar su fe y mostrar su palabra y enseñar la obediencia al discipulado. Pero solo en Cristo se muestra a Dios a sí mismo. Los demás no son Dios. Los demás no resucitan. Los demás no mueren por ti. Cristo es el único que muere por nosotros. Cristo es el único Señor de la vida. Cristo es el único quien nos muestra realmente al Padre. Yo predico al Padre, pero yo no muestro al Padre. Es Cristo quien muestra al Padre. Es Cristo el camino, la verdad y la vida. No yo, ni Moisés, ni Abraham, ni el Papa, ni nadie. Es Cristo. Y Cristo es Dios. Para nosotros como seres humanos, Cristo es Dios hecho hombre. Para que así, en nuestra finitud, en nuestra fragilidad, en nuestra terraneidad y en el hecho de ser de carne y hueso, podamos desde nuestra perspectiva como seres humanos conocer aquello que es imposible conocer por ser de esencia divina. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Es a través de Cristo Jesús, porque Cristo es Dios hecho hombre. Y en esa humanidad, Dios se anonada a sí mismo, se humilla a sí mismo, se abandona a sí mismo en su divinidad para que nosotros podamos reconocerle en la humanidad. Sí, entendiéndolo. ¿En qué cuando Cristo, esos 33 años que estuvo en la tierra, estaba Dios arriba, estaba Cristo? No, es Dios que bajó a la tierra y después. Claro. Ya. Mira, no es sencillo teológica ni filosóficamente hablando tratar de explicar la Trinidad. ¿Por qué? Porque la Trinidad es Dios y no debemos meter a Dios dentro de un concepto, ni de una cajita, ni de un libro. Eso lo tenemos que tener muy en claro, porque si no vamos a empezar a mentir. ¿Qué es lo que sabemos? Es que Dios se nos muestra como Padre, se nos muestra, revela como Hijo, y se nos muestra y lo recibimos como Espíritu Santo. Eso es lo que sabemos de Dios. Es una experiencia de fe. Y esa experiencia de fe es la que nos trae Cristo.
Es así que Jesús nos muestra a Dios Trino, porque tenemos a un Padre creador que por un lado es creador de todo y es Padre de su Hijo Jesús. Por supuesto que la palabra Padre viene de una sociedad patriarcal. Puede ser madre, no importa. Padre es el concepto de que engendra a un hijo, que tiene un hijo. ¿Por qué? Porque es la forma en que nosotros podemos entender el amor de Dios. De la misma manera en que entendemos el amor de Dios en el relato del Padre misericordioso, cuando el Hijo vuelve después de haber malgastado sus bienes y el Padre lo abraza, le vuelve a poner el anillo y hace una fiesta de alegría porque volvió, no con ganas de ajusticiarlo, sino con ganas de celebrar porque su Hijo estaba muerto y ahora está vivo. Es así que Cristo nos muestra al Padre, para que tú y yo, ustedes y nosotros, reconozcamos a Dios como un Padre amoroso. Y eso es lo que hace Jesús. Porque de otra forma, vamos a volvernos fariseos. ¿Y qué tipo de padre muestran los fariseos, como vimos en los cultos de estas semanas? Estricto, sigue sus leyes, sí, muy... Separan entre puros e impuros, sí, entre sanos y enfermos, dignos e indignos. Y Cristo viene a depurar, a limpiar esa nefasta visión de Dios, de ese Dios condicional, castigador, segregador, absolutamente, ¿cómo se dice? Favoritista, ¿no? Que quiere más a unos que a otros. Es que por siglos fue así en el fondo. Claro, pero por siglos fue así porque les convenía. No todo el Antiguo Testamento es así. Claro, hay partes del Antiguo Testamento que son más brutas que otras. Está bien, también hay partes del Nuevo que son bien brutas. Pero ¿es esa la única forma de reconocer a Dios en el Antiguo Testamento? El mandamiento del amor no lo inventó Jesús, como decíamos en el culto. El mandamiento del amor viene del Pentateuco. Está en el Levítico, en el libro de la ley, en el Deuteronomio. Está el mandamiento del amor como central. Pero nosotros como seres humanos elegimos la ley por sobre el amor. Es una elección. Y nosotros tenemos que tener muy en cuenta cada vez que queremos usar la ley de Dios, a ver si es que es para nuestro beneficio o es para seguir la voluntad de Dios. ¿Es seguir la voluntad de Dios controlar la vida de todas las personas? ¿Asesinar a los que piensan distinto? ¿Perseguir a los diferentes? ¿Coartar las libertades? ¿Es realmente ese el objetivo? Es cosa de ver la obra de Cristo, y si somos cristianos, deberíamos seguir a Cristo, no a Moisés. Y Jesús pudo haber apedreado a muchas mujeres en el Evangelio, y no lo hizo nunca, cuando la ley se lo permite. Pero a diferencia de lo que muchos piensan, la ley no te manda a apedrear a nadie. Y ahí es donde uno aplica el amor, porque si es por ajusticiarnos a todos, no llegamos a ninguna parte. Entonces esto, queridos míos, es un autoengaño. Es lo mismo que cuando peleamos entre nosotros y yo me siento agredido por algo que tú hiciste y por ende me siento con la autoridad para golpearte por eso. Y yo quedo tranquilo porque tú empezaste. Perfecto. Es lo mismo en la vida de fe. Cuando yo quedo tranquilo, por ejemplo, porque yo soy heterosexual, entonces puedo golpear a un homosexual porque es homosexual.
Y como yo no soy eso, entonces puedo golpearlo, abusarlo, segregarlo, discriminarlo. ¿Por qué? Porque un verso dice que puedo hacerlo. Pero con eso estoy pisando el verso más importante, que es el de ama a tu prójimo como a ti mismo, que el mismo Jesús dice que es el mandamiento más importante. Entonces, es que, claro, es difícil, pero por eso lo pone como más importante y lo pone más aún como resumen de los demás. ¿Por qué? Porque el objetivo es ese. El objetivo es aprender a amar precisamente para que no tengas que juzgar. Y esa es la gran diferencia, pues. Porque de otra forma vamos a juzgar y nada más. Y así es la vida, ¿no? No es ninguna mentira, es así. Eso es lo que significa ser una iglesia cristiana. Y finalmente, esta iglesia cristiana reconoce su fe en los distintos símbolos de la iglesia, que son el credo niceno, el credo apostólico y el credo atanasiano o de Atanasio, que son resúmenes de la fe cristiana que consideramos válidos para poder comprender y sistematizar la fe. No son la Biblia, pero nos ayudan a comprenderlo. ¿Sí? Porque necesitamos orden. No son perfectos, no agotan la historia de la iglesia, pero como son los más cercanos a Jesús, confiamos en que tienen una sana interpretación y obviamente que ya están revisados. Se sabe que ojalá palabras más, palabras menos, siempre se puede mejorar, pero lo que hay que cuidarlo, respetarlo y atesorarlo porque une a la iglesia. Y eso es muy importante. En una sola fe, en un solo bautismo, en un solo Cristo. ¿Sí? Solo para saber que hay un orden en las cosas. Y eso implica también ser cristiano, porque acá, solo con esto que yo acabo de decir, nos alejamos bastante de todas aquellas iglesias que no son históricas, es decir, que no reconocen la historia de la iglesia cristiana como suya, sino que salen como una especie de hongo de la mitad de la nada y creen que tienen una verdad absoluta, como muchas iglesias evangélicas o sectas. Y ahí está el problema, cuando uno olvida los credos, cuando uno olvida la historia de la iglesia, cuando uno deja de leer a los padres de la iglesia, uno cree que la iglesia la inventó uno. Es increíble cómo las personas se empiezan a engañar y que son los únicos que interpretan la Biblia, que son los únicos que tienen la verdad, cuando solo están repitiendo errores del pasado. Por eso nunca podemos olvidar la historia ni las bases de nuestra fe, porque si no vamos a mentir. Así nomás. De hecho, lo mismo pasa con Jesús y los fariseos. Jesús sabe la historia de Moisés, los fariseos saben la historia de Moisés. ¿Cuál es el problema? Los fariseos la interpretan para su beneficio, porque ellos son los que tienen la ley correcta, la interpretación correcta, y Jesús la interpreta para el beneficio de todos, y no solamente de los que ejercen el poder de la religión. Toda la historia se mide así. La interpretamos dependiendo de a quién le sirve más. Eso significa ser cristianos. Desde Cristo también seguimos luego a los apóstoles y somos una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque esto significa que creemos en el discipulado, que creemos en que los apóstoles no son semidioses, ni tampoco una institución que haya que mantener, como lo hacen los mormones, por ejemplo, que hasta el día de hoy tienen a los 12 apóstoles de ellos inventados como jefes de la iglesia, y son casi sempiternos. Tiene que morirse uno para que venga otro, y imagínate la mafia, ¿no? Al tener, claro, a 12 apóstoles
que eventualmente vendrían de alguna línea extraña, ¿no? O sea, ya ahí empezamos nuevamente a separarnos. Los apóstoles son 12 y se acabaron los apóstoles. No hay más. ¿Qué nombran así dentro de su iglesia? Claro, un montón. Tú tienes que ir un día, te puedo invitar a las reuniones de los pastores evangélicos y es tragicómico. Como la Gavilán, Claro, porque ahí tú puedes ver cuando se presentan. Entonces hay uno que es apóstol de Jesucristo y obispo, hay otro que es líder del concilio, hay otro que es profeta, hay otro que es pastor de pastores, hay otro que es señor de señores, y cada uno tiene su propio nombre y 1000 títulos. Aunque tienen una comunidad de 15 pelagatos, ellos son obispos, y son apóstoles, y son profetas. Eh, claro, y eso ¿para qué? Es solo agregarse más títulos para tener credibilidad, pero la credibilidad no viene con tu título, viene con tus obras. Entonces, no es necesario separarse tanto de los seres humanos. Ya eres pastor, perfecto, te dedicas a esto, bien, listo, con eso basta. No tengo que ser pastor, doctor, licenciado, reverendo Rodolfo Olivera, que puedo ponerlo en mi tarjeta. Pero, ¿para qué? Es muy importante que somos una iglesia apostólica, no porque creemos en la sucesión apostólica, que quiere decir que un apóstol ordena a otro y ordena a otro, y así existen los obispos que tendrían eventualmente esta sucesión desde Pedro hasta nosotros, y que esa sucesión sería válida únicamente porque está hacia atrás certificada de que Pedro le impuso las manos a Juanito, Juanito a otro, ese otro a otro, y son solo ordenados desde Jesús, Pedro en adelante se abre la pirámide, solo esos son los reales, el resto no. Otra separación más sin ningún sentido. Eso es un invento de la iglesia. Jesús jamás en su vida habría aceptado algo así. Elevar a sus propios apóstoles a ser como una especie de transmisores directos de la orden de Cristo Jesús. No, la orden de Jesús es para todos. Los apóstoles son los que tenían que empezar a trabajar. Pero Jesús no andaba ordenando pastores. Tenía discípulos. Y tal como vimos en el estudio bíblico de Juan, elige a María Magdalena para predicar la resurrección y la elige, no le da un cargo, no le ofrece dinero, no, la elige para predicar. Y lo mismo hace con los suyos. El apóstol, el Pablo mismo, cuando se pelean con Pedro, le dice a la gente, oye, acá no importa si tú eres de Pablo o eres de Pedro. Lo importante es que somos de Cristo. Lo demás no importa. Con Bernabé sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque empezamos a pelearnos por autoridades humanas en vez de predicar a Cristo. Son los apóstoles los que nos muestran con sus tradiciones, costumbres y sobre todo testimonios de fe lo que sabemos de Cristo. Y por eso somos apostólicos, porque sin los apóstoles tendríamos una imagen totalmente equívoca de Jesús, inventada. Y es gracias a los apóstoles y su trabajo de predicación y de sus discípulos, y luego la puesta por escrito de toda la tradición oral de predicación sobre Jesús, que tenemos un texto bíblico. Entonces no nos queda otra que ser apostólicos.
son los que vivieron con Jesús. Y eso es lo que tenemos en la Biblia, que es palabra apostólica, inspirada por Dios. No un libro que baja del cielo traído por ángeles de ojos azules y cabellos luminosos. La Biblia es de una experiencia de fe desde los apóstoles. Y por eso tenemos que interpretarla, porque hay cuerpo humano en la Biblia también. Y eso es lo hermoso. Para algunos será un punto débil, pero para nosotros es el mayor regalo que podemos recibir. ¿Por qué? Porque ese apóstol, ese discípulo del apóstol, esa comunidad que redactó los evangelios, los apóstoles que escribieron sus cartas, eran seres humanos como tú. No es un ángel el que bajó del cielo para contarte lo que hizo Jesús. Es una persona con dudas, con fe, con sus propias costumbres, más machista, menos machista, más feminista, menos feminista, más abierto, más cerrado, más de izquierda, más de derecha. Y ese te muestra a Dios. Imagínate lo hermoso que es. Porque de otra forma, estaríamos siempre esperando una autoridad divina, que baje el ángel con fuegos artificiales, entonces creemos, ¿no? Nosotros somos llamados a creer por la predicación, por el testimonio de seres humanos, pecadores como tú y como yo. Todos iguales. Y si el apóstol Pablo se sienta en esta mesa, es igual a ti. Podrás saber más de algunas cosas, tú sabes más de otras. Listo. Juntos vivimos la fe en comunidad. Acá no importa quién es el teólogo, importa cómo podemos vivir la fe juntos. Obvio, uno como pastor tiene una autoridad espiritual y teológica, pero esa autoridad no puede ser autoritaria. Aunque lo diga. Aunque lo diga, claro. Es una autoridad en cuanto a orden, porque es mi trabajo y estoy preparado para esto. Es la misma autoridad que tiene el arquitecto cuando construye tu casa. Él tiene la autoridad de firmar el documento y de decir que no se va a caer, porque para eso está. Y si llega cualquier tarado a decir que la casa se va a caer, el arquitecto lo va a mirar con la cara y le va a decir, a ver, ¿quién es el arquitecto? Usted. Perfecto. Listo. Y la misma autoridad que tiene el panadero cuando hace su pan. Si llega el jefe a decirle que le eche más sal, el panadero lo va a mirar y le va a decir, el pan se hace así. Y yo mando aquí, porque yo soy el panadero. Entonces no se trata del trabajo que tú tienes, se trata de tu rol, de tu orden. Y muchas personas se equivocan al pensar que la iglesia debería ser un laissez-faire, en donde todos seamos, todos seamos pastores, y no, pues no somos todos pastores. Todos podemos predicar, todos podemos trabajar, todos podemos servir, todos podemos estudiar, todos podemos dirigir cultos, todos podemos hacer estudios bíblicos, pero no todos somos pastores. Claramente, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles se ven apremiados por todo el trabajo que había y toda la pobreza que había y todas las mesas que había que alimentar, forjan a los primeros diáconos, que son los 7 diáconos, que eran personas de probada fe y buena voluntad, que se dedicaron a la predicación en las mesas, a servir a los necesitados, que es lo que hacemos nosotros acá todas las semanas. Los apóstoles dicen, nosotros no podemos hacer esto, porque tenemos que predicar, tenemos que movernos, tenemos que hacer un montón de cosas. Entonces no es que no quieran a los pobres, sino que tenemos que
Claro, hacer su labor, y no todos hacemos todo. ¿Mm? Entonces hay apóstoles que predican, hay diáconos, hay catequistas, hay maestros, y todos trabajamos juntos, cada uno haciendo lo suyo. Liturgos. ¿Mm? Esto es muy importante porque si no caemos en el endiosamiento de las personas próceres de nuestra fe. Y no son dioses. Son seres humanos como tú y como yo. Bueno, la iglesia es católica también, aunque a muchos les cueste escucharlo. También somos católicos, solo que no somos romanos. La catolicidad, el católicos en griego, es como se llamó primeramente a la iglesia cristiana, como iglesia católica. Porque es la iglesia universal. Eso significa católica. Universal. Claro, uno dice católica y automáticamente piensa en Roma, pero esa es una segunda palabra de católica. Nosotros somos católicos en cuanto somos universales, que somos de Cristo. La iglesia ortodoxa también es iglesia católica y tampoco es romana. De hecho, en el credo, nosotros decimos creo en la Santa Iglesia Cristiana y en realidad ahí dice creo en la Santa Iglesia Católica. No dice cristiana, dice católica. ¿Cómo están estas rencillas? Obviamente, al final quedó cristiana para que nadie se vaya a equivocar, pero en realidad deberíamos decir católica, sin miedo. El tema es que a muchas personas los han educado en un anticatolicismo y ya no es tan válido eso, pero hay muchos que se les quedó adentro, entonces les cuesta aceptar estas cosas. La diferencia está en que la Iglesia Católica de Roma tiene una eclesiología distinta a la Iglesia Católica del resto del mundo. Y esa es la diferencia. Nosotros podríamos decir que somos, no sé, católicos luteranos y ellos van a ser católicos romanos y los orientales van a ser católicos ortodoxos. Porque, ¿Porque la liturgia es distinta o porque los pensamientos son distintos? Por el Papa. En realidad lo que cambia es la eclesiología, la forma de entender la institución iglesia. Para la Iglesia Católica, ellos creen que el Papa es el sucesor de Cristo, directamente elegido por el Espíritu Santo a través de los cardenales. Entonces, el Papa no es un simple obispo de Roma, que es lo que creemos nosotros. Para ellos, el verdadero católico piensa que lo elige Dios como representante de su Hijo, Jesús. Como Jesús está en el cielo, Dios es tan bueno que nos deja al Papa en vez de Cristo Jesús. Por eso se le llama vicario de Cristo. Es el que está en vez de Cristo. En vez de. También está la Virgen María, ¿no? Claro, los santos y todo eso ya viene a ser una doctrina de distintas iglesias, los ortodoxos también, y eso es muy antiguo. Pero no es tan problemático eso. Lo más problemático es la figura papal. ¿Por qué? Porque ejerce una autoridad autoritaria en la iglesia. Y a la larga lo que hace el Papa es como si lo hiciese Dios. Y esto no puede ser bueno. Y como la historia ha demostrado, no es bueno.
que se caiga en este endiosamiento de alguien, que es a la larga lo que se hace. Uno podrá decir que ya no, a la larga el Papa viene a Chile o a donde sea y la gente le toca el manto igual que Jesús, lo quieren escuchar su voz, abrazarlo, es un rockstar divino. Y eso no está bien porque ejerce un poder demasiado grande para un ser humano con tentaciones igual que nosotros. Y ahora, claro, ahora que la Iglesia Católica no tiene poder sobre las naciones, digamos, no pasa nada. Pero ahora recién. Entonces, hasta la Reforma, los papas dictaban la realidad del mundo, de la ciencia, de la educación, todo. 1878, la iglesia luterana en el país fue la primera que tuvo que ver todo para que Claro. Piensa que ni siquiera los protestantes ni siquiera podían sepultar a sus muertos. Iban a fosas comunes. Y todo porque la iglesia no lo permite, entonces es terrible. De hecho, si tú te divorcias y te casaste en una iglesia católica, la única forma de que tú puedas divorciarte es que el Papa te autorice. Claro. Es que ahí está el tema. Una cosa es proteger la familia. Y ya hay que no te gusten los papás separados. Bien, estás en tu derecho. Pero de ahí a discriminar a los niños por eso, no bautizarlos por eso, es una falta de amor. ¿Por qué los niños tienen que ser culpables de las falencias de sus padres? ¿Por qué un niño no puede, hasta hace poco, hasta hace muy poco, y todavía sucede, que a los niños de padres separados o de madres solteras no los bautizan? O sea, mira el mensaje. Es tan asqueroso y violento como que no se le dé la Eucaristía a los separados. Que la iglesia te castiga por no ser perfecta, por no tener un matrimonio como el resto. Es repugnante el mensaje. Porque uno ya está acostumbrado a estas cosas, pero el mensaje, nuevamente somos fariseos, es solo para los perfectos. Tú, débil, que fallaste en tu matrimonio, aunque ni siquiera haya sido tu culpa, perdiste. Una vez acá vinieron dos personas no videntes que se enamoraron en la escuela para ciegos y ambos fueron quedando ciegos a medida que iban creciendo por distintas enfermedades y ambos fueron abandonados por sus parejas en su matrimonio y ya tenían 40, 50 años. Ambos abandonados por sus parejas, por ser ciegos. Y la Iglesia Católica no los quiso casar, porque estaban separados. Claro. Cuando eran dos personas no videntes que se enamoraron después de haber sido abandonados por sus respectivas, por su esposa y su esposo. Y no había forma porque estaban separados o divorciados y no los iban a casar de nuevo. Cuando ellos fueron abandonados hace 8 años atrás. Entonces ahí es donde la ley está por sobre el amor y eso es lo que siempre tenemos que cuidar. Es como que ellos quieren dar un ejemplo de rectitud y todavía no van a decir. No. No van a decir a mí. No.
Por eso la catolicidad de la Iglesia es la universalidad de la Iglesia, en donde todos somos una sola comunión de santos. Porque la comunión de los santos es con Cristo, no con la Iglesia luterana. Es con Cristo. No importa si te bautizaste allá o acá, es con Cristo la comunión de los santos. Ahora, como somos católicos, también somos evangélicos. Para los que vienen de ese lado no se sientan que somos demasiado catolicoides, ¿no? Somos evangélicos y de hecho somos los padres de la iglesia evangélica como tal. Somos los primeros evangélicos, el tema que después se perdió el nombre a las iglesias libres. Somos evangélicos porque predicamos el evangelio, porque centramos nuestra vida en el evangelio de Jesucristo. No en el Antiguo Testamento, no en el apóstol Pablo, en el evangelio de Cristo. Esa es nuestra primera fundamentación de fe. No porque el resto de la Biblia no sea importante, no. Es porque Cristo nos muestra a Dios. Está todo en el Evangelio. Todo lo que necesitamos está en el Evangelio. Lo demás lo leemos para que podamos comprender mejor el Evangelio. Es luz para el Evangelio. Pero el Evangelio es uno solo. Es Cristo. Y si el apóstol Pablo nos muestra a Cristo, entonces también es Evangelio. Pero nos centramos en eso, en que nos muestre a Cristo. No en la ley. Todo lo que te muestre a Cristo en la Biblia es evangelio. No solamente el libro. Porque, como decía Lutero, toda la Biblia huele a Cristo. Porque la Biblia te debe ayudar a reconocer a Cristo, a conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo te muestra a Dios. Entonces, lo que nosotros buscamos en el texto bíblico es una experiencia con Cristo. Y esa la tienes en los evangelios, la tienes leyendo al apóstol Pablo. Lutero descubrió la fe leyendo al apóstol Pablo, pero porque el apóstol Pablo le ayudó a ver a Cristo. O sea, hay que leerlo todo. Sí, porque el tema es que tú solo vas a entender el Evangelio cuando conoces el Antiguo Testamento, si no te vas a quedar con puros inventos. O sea, si Jesús pelea todo el rato con los fariseos, y bueno, los fariseos son hijos de una tradición. Si se pelea con los sacerdotes, son hijos de una tradición. Si hablan de Moisés, son hijos de una tradición, y nosotros tenemos que conocer esas tradiciones, ¿no? Entonces es importante conocerlo y saberlo y entender el verdadero contexto de todo eso. El tema es que no hay que tomárselo personal. Sí, claro. Es que el problema está en que empezaste a leer la Biblia como si fuese un libro traído por ángeles del cielo. Entonces, si te dice que Dios mandó a matar a todos los siquemitas con sus familias y los niños, ¿eso qué hace? Eso te dice, no, pues este tipo es un desgraciado, ¿cómo voy a creer en un Dios así? Automáticamente. Pero eso es porque tú asignas al texto una verdad absoluta y divina. Y se te olvida que el texto es una experiencia de fe. Y la experiencia de fe de los que relatan ese texto es que Dios los manda a matar a los siquemitas, a los egipcios, a quien sea. Pero ¿qué hago yo? Yo leo el texto bíblico desde el Evangelio. Si Cristo me muestra a Dios y yo entiendo de manera muy simple que Dios no me quiere matar, aunque sea muy pecador, y que todo lo contrario, mandó a su hijo a morir por mí para que yo no muera, entonces voy al Antiguo Testamento
Y leo estas cosas y sí, lo entiendo. ¿Por qué? Porque lo leo con los ojos, con los lentes de la cruz y no con los lentes de un Dios que se muestra de esa forma. Todo lo que yo leo de la Biblia lo leo con los lentes de la cruz, de Cristo, con un Dios de amor. Entonces, ¿cómo leo yo ese relato del asesinato a cuchillo de todos los siquemitas recién circuncidados? Pues lo entiendo desde una función de fe de aquellos que viven el texto, viven el relato en sus propios cuerpos y necesitan sobrevivir. Y la única forma real para sobrevivir es matándolos a todos, que es lo que se hacía antes. La única diferencia es que ellos necesitan desde su fe decir que Dios los manda a asesinar a un pueblo entero y que ellos no son los malos. Es Dios el que quiere elevar a su pueblo y está dispuesto a asesinar a todo el que se le ponga por delante. Entonces, ¿qué hago yo? Yo ese texto lo tomo, lo veo desde afuera y digo, ¿este texto me muestra realmente a Dios? Tengo que tomarlo con pinzas, no desecharlo, ¿eh? Sino comprender, empatizar, buscar por qué estos israelitas tuvieron la necesidad de decir que Dios los manda a asesinar a pueblos inocentes. Todo eso tenemos que entenderlo a la luz de una experiencia de la época. Porque en esa época la gente se mataba por cualquier cosa. De hecho, se habla demasiado poco de la colonización española y de cómo asesinaron a todos los indígenas de América. Y con la Biblia en mano. Bueno, así pasamos a la Biblia. Del Evangelio pasamos a toda la Biblia. En el sentido de que desde el Evangelio leemos la Biblia. Y eso es muy importante. Por eso muchas veces caemos en el error de perdernos en las búsquedas de venganza del salmista, en los asesinatos de no sé quién y todo eso, en el Señor de los ejércitos, como dicen en muchas partes, el Dios guerrero. Pero nosotros leemos la Biblia desde el Evangelio, lo leemos desde Cristo. Y ahí entendemos. Mira, es como que a ti te digan que tu papá, a su larga edad, se pone violento con las enfermeras, por ejemplo. Y tú dices, mira, mi papá no es así. Y nunca fue así. ¿Qué pasa? Está viejo. Hay cosas que ya no le funcionan, no funciona tan bien como antes, siente miedo de cosas que antes no sentía y no le gusta que lo toquen, por ejemplo. Y solo lo puede tocar tú y la señora la Doris. Entonces, ¿tú qué haces? Tú no dices, mi papá es un violento. No, tú dices, mi papá está en una etapa de su vida que necesita una ayuda especial y muy cariñosa y de mucha paciencia, porque no soporta que personas que él no conoce lo traten, ni lo toquen, ni lo levanten, ni lo limpian. Entonces, ¿qué hago yo? Me acomodo a la necesidad de la persona con necesidades especiales y no dejo de reconocer que esa persona es mi papá, aunque esté en la etapa de su vida en la cual está. Aunque claramente me hace daño, me duele, me hace llorar, es bruto, pero sigue siendo mi papá. Si extrapolamos ese ejemplo de la vida real, ¿ya?
a la lectura de la Biblia, entendemos que hay un Dios, que es nuestro Padre, y sabemos quién es. Y se nos dice en algunos momentos que Dios hace tal o cual cosa. Uno debe quedarse primero con la visión de Dios que tenemos, que es la visión desde la cruz, de Cristo, del amor, del Dios que da la vida por ti. Desde eso, desde lo que conocemos, desde lo que tú conoces de tu papá, interpreto el momento actual, interpreto el pasaje bíblico. No espero que Moisés me muestre a Dios. No, Dios me lo muestra a Cristo. Moisés me ayuda a comprender cómo Dios se ha ido revelando a través de los siglos hasta llegar a mí. Y Moisés es uno más. Abraham es otro. El apóstol Pablo es otro. Y luego habrá muchos más y millones de personas que han creído y han tenido distintas visiones de Dios para que yo hoy tenga la mía. Y hay cosas buenas y cosas malas. Pero hay un solo Cristo. Y Él nos muestra a Dios. ¿Sí? No hay que tener miedo a la violencia que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Es lo que es. La visión que tengamos de la Biblia va a generar todo lo que vamos a hacer después en la iglesia. Y eso es tremendamente decidor, esperanzador o tremendamente nefasto. Porque si tú lees los mismos versos que tú leíste antes, Marina, de Siquem, etcétera, de las muertes, de la crueldad de Dios sin Cristo, vas a pensar que ese es el mensaje de Dios. El de lapidar mujeres, de matar homosexuales, de cortarle la mano a la gente, de asesinar a los que no creen en el Dios correcto, etcétera, y mil ejemplos más. Mil ejemplos más. ¿Es el Dios de la Biblia? No, po. No, po. Si la Biblia dice que tú puedes, o que tu marido te puede simplemente dar una carta de divorcio porque eres estéril, ¿es ese un mandamiento del Dios que conocemos? Claro, o porque no le serviste bien la comida. Ese no es el Dios que conocemos, eso es algo que se utiliza para el propio bien. Eso es ser fariseo. Tengo una ley que me sirve para decirte a ti cómo tienes que vivir. Pero ese no es Dios. Esos somos los seres humanos. Por eso nosotros siempre defendemos y creemos que la Biblia se interpreta y no se lee literal. Hay una hermenéutica, que significa interpretación. No podemos leer la Biblia literal, hay que interpretarla. Y la interpretación que nosotros usamos es Cristo mismo. No tiene ninguna gracia más allá, no hay que estudiar teología para hacerlo. Es simplemente conocer lo que Cristo nos dice de Dios. Y desde ahí leer todo lo demás. Eso. No tiene más ciencia. Obviamente que hay un montón de métodos y todo eso. Históricos, críticos, literarios, sociológicos, etcétera, con los cuales podemos leer la Biblia para poder entender más aún. Pero con el hecho de saber que Dios mandó a su Hijo por amor a nosotros al mundo, ya está. Porque si Dios mandó a su Hijo para mostrarnos su amor, entonces Dios no mandó a su Hijo para lapidar mujeres, separar entre puros e impuros. ¿Dónde dice eso? No. Por eso volvemos al principio, somos cristianos.
Y como cristianos leemos la Biblia, como cristianos vivimos la iglesia. Y al momento en que yo quiero controlar tu vida por lo que la Biblia dice, entonces dejo de ser cristiano, porque Jesús no hizo eso. Así de simple. Y si Jesús no lo hizo, debo preguntarme, ¿ese es el centro de la fe? ¿Es realmente importante para la salvación? O quizás no. ¿A Jesús le importa si las mujeres usan pelo largo o pelo corto? ¿Si usan pantalones o no? ¿Quién se casa con quién? No le importa si comís tal cosa o tal cosa. No le importa. No. Lo importante es que tú tengas a Dios en tu vida de manera real y que vivas con Dios y que lo que comas, lo que te pongas, cómo te cortes el pelo, en lo que trabajes, cómo ames a tu marido, cómo cuides a tus hijos, cómo vivas tu vida cotidiana, cómo llores, cómo tengas esperanza, cómo rías, lo hagas con Dios. Y no pensando que Dios te quiere destruir, castigar o poner un montón de pruebas para ver si eres su mejor guerrera. Claro, el apóstol Pablo dice eso, ¿no? Yo todo lo puedo hacer, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y está bien, porque así funciona. Yo como cristiano puedo hacer todo, esa es la libertad del cristiano. Pero como cristiano elijo no hacerlo. Y esa es mi libertad responsable. Yo puedo abusar de la gente, puedo robar, puedo golpearte, pero decido como cristiano no hacerlo, porque creo en que no es correcto. Por eso nos alejamos mucho de lo literal, porque cualquier versículo se saca de contexto y matas a alguien. No tiene ningún sentido. Ahí no está Dios. Ahí está tu juicio, que es muy distinto al de Dios. ¿Mm? Lo cual no significa que no se entienda mal, que esto es un laissez-faire, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Si los mandamientos están y son claros, cúmplelos. Pero el hecho de que tú me mientas no me da derecho a echarte de la iglesia, segregarte, violentarte, lapidarte o lo que sea. Porque no es esa la visión de Dios. Yo no estoy aquí para castigarte. Estamos aquí para aprender a vivir juntos la fe. Y cuando tú te equivoques, tengo que estar contigo. Y cuando yo me equivoque, espero que tú estés conmigo, amándome de la misma forma en que Dios nos ama. Y no por el hecho de que yo sea pastor, tengo que ser perfecto. Pues yo también puedo caer. Soy ser humano, claro. Claro que sí. Desde la Biblia, las iglesias se separan. Desde la forma en cómo se lee el texto bíblico. Y es por eso que ahí llegamos al otro punto, que es que somos una iglesia confesional. Eso significa que tenemos una confesión de fe, que se extrae de la Biblia y que viene de nuestra tradición luterana, protestante. Entonces, en nuestra tradición se dieron distintos tipos de pensamientos, escritos, disputas en la época de la Reforma, como les contaba la semana pasada, que quedaron para nosotros. Por ejemplo, el famoso Catecismo Menor de Lutero, que es un librito chiquitito que Lutero escribió para las familias. Como se dio cuenta de que los cristianos no sabían nada, pero nada de nada, salvo adorar al Papa y a los santos, hizo un librito que explica el credo, el Padre Nuestro y los 10 mandamientos. Y tiene una pequeña reflexión de 3 líneas de cada cosa. Listo.
para la familia, para que los padres y las madres puedan educar a sus hijos en lo mínimo de la fe. Y que cada familia sepa el credo, sepa el Padre Nuestro, sepan orar y puedan aprenderse los 10 mandamientos para que sepan cómo obrar y actuar. Eso queda en la tradición y se va transformando en una confesión, en una confesionalidad, es decir, una identidad de tu iglesia. Entonces, luego, cuando los protestantes se separan de Roma, existe un texto que se presenta en 1530 que se llama la Confesión de Augsburgo. De ahí viene confesionalidad, porque se confiesa la fe. Y cómo confesamos la fe, los primeros cristianos lo hicieron con los credos. Desde los credos, los luteranos forjaron la Confesión de Augsburgo, que es una confesión de fe, como un credo, obviamente mucho más largo, que lo que hace es separar y unir. Une lo que católicos romanos y luteranos creen en común y separa lo que creen distinto. Entonces, la Confesión de Augsburgo, ¿qué dice? Creemos en un Dios todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, ¿todos pensamos lo mismo? Maravilloso. ¿Creemos en Jesucristo? Sí, perfecto. ¿Creemos en que la iglesia es una para todos? Sí, perfecto. ¿Creemos los 10 mandamientos? Sí. Listo, ya sí. Hasta que llegamos a los temas escabrosos. ¿Creemos en el Papa como representante de Cristo en la tierra? No. ¿Por qué? Porque no sale en la Biblia. Es un invento. Perfecto. ¿Creemos en los 7 sacramentos? No. ¿Por qué? Porque no sale en la Biblia. ¿Y qué es lo que creemos? En los sacramentos que están en la Biblia. El bautismo, la cena y siempre se discute la confesión. Al principio eran 3. La confesión de pecados, el perdón, la Santa Cena y el Santo Bautismo. Los católicos tienen el derecho canónico, que es así un libraco que explica todas las leyes de la iglesia. Tienen 1.000 millones de leyes, tienen abogados dedicados a la legislación que la iglesia ejecuta sobre los creyentes. Si tú te quieres divorciar o anular tu matrimonio, eso pasa por un abogado eclesiástico que estudió derecho canónico y que autoriza desde lo legal si puedes o no puedes separarte de tu marido, entre 1.000 otras cosas más. O sea, el nivel de burocracia es inimaginable. De hecho, es un ramo en la católica. Hacen derecho canónico, así como derecho civil, derecho constitucional, existe derecho canónico. Bien, gracias, Sarita. Sí, yo había escuchado eso, pero no estaba Sí. tan seguro de si se seguía haciendo. Hasta hace unos años atrás, sí, no sé ahora. Yo no estudié en la católica, así que, pero sé que sí era así cuando yo estudiaba al menos. Pero ahí Sarita tiene razón. Sí, sí, yo he escuchado de personas que han tenido la clase de derecho canónico. Y hay algunos que se especializan en eso y otros en el derecho civil. Pero imaginémonos todo esto, ¿no? Es increíble. En la Reforma, todas las iglesias que salen de Roma se transforman en iglesias confesionales, que tienen sus confesiones de fe, que explican la diferencia con Roma. Parte siempre desde lo que nos une. Seguimos siendo todos cristianos acá. Pero hay cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, la penitencia. El hecho de que al cristiano se le castigue luego de su confesión de pecados. Es algo que no podemos aceptar. Que no se puede aceptar. Entre otras cosas. ¿Ya? Igual vamos a leer algunas cosas de la Confesión de Augsburgo, pero no la podemos ver entera. Y además que
como normalmente son los textos de esta época, parte súper bien, y luego ya se va de manos y empiezan con las acusaciones para acá, para allá. Siempre hay que recordar que es contextual todo eso y que tampoco es palabra de Dios. Existe un libro que se llama Libro de Concordia, donde vienen todas las confesiones luteranas. Los escritos de Lutero más importantes, la Confesión de Augsburgo, la apología a la Confesión de Augsburgo, que es una explicación de la Confesión de Augsburgo, y otros textos más. El Lutero hizo 2 catecismos. El menor, que, como les dije, trabaja esos 3 temas del credo, el Padre Nuestro y los mandamientos para las familias, y el mayor para los sacerdotes. Como vio que los sacerdotes tampoco sabían nada, escribió uno un poquito más gordo, con lo mismo, pero con mayor explicación, para que los sacerdotes supieran algo. Les comento una cosa chiquitita. Lutero era doctor en teología y nunca había visto una Biblia en su vida. Pero si esa estaba en la Biblia. Entonces... No lo era antes, era el derecho canónico. Los sacerdotes no estudiaban la Biblia porque el Papa era el único que podía leerla. El Papa la interpretaba y el resto solo leía lo que el Papa decía. La gente no leía la Biblia, los sacerdotes no leían la Biblia. Los únicos que leían la Biblia eran los monjes. Y además que no había Biblia tampoco. Entonces, uno cree que Lutero sabía mucho, Lutero no sabía nada. Tuvo que aprenderlo. Y por eso cuando lo aprende, se le prende la vela, porque entiende que lo que le habían dicho era un invento posterior de la Iglesia, de los concilios posteriores, y no de la Biblia. Que el Dios que le habían enseñado no era el Dios de la Biblia. Y que no era así, y por eso pasa todo lo que pasa. Porque descubre una verdad. Y esa confesionalidad, que es decir, que hay una interpretación de la Biblia que consideramos correcta, que no es palabra de Dios, pero la consideramos correcta, nos conduce a entender que también es sacramental. ¿Por qué? Porque la Iglesia muestra a Dios a través de los sacramentos. La Iglesia comparte a Dios a través de los sacramentos, no para abusar ni controlar, sino por gracia. Porque los sacramentos son misterios de Dios. Recuerden, cada vez que yo digo, este es el misterio de nuestra fe, estoy diciendo, este es el sacramento de nuestra fe. Este es Dios para nosotros. Y es un misterio porque es Dios. Y siempre debemos recordarlo, que no controlamos el misterio de Dios. Es Dios quien está presente en el sacramento, no el pastor ni la iglesia. Por eso siempre decimos, este es el misterio de nuestra fe, para recordar que es algo de Dios y no nuestro. Por eso se le da a todos y todas. Como ya vimos en el principio del curso, nuestra iglesia es litúrgica, que es muy, muy, muy importante porque es parte de nuestra identidad y nuestra tradición. Nuestra forma de adorar a Dios es litúrgica. Eso quiere decir que hay un orden, una liturgia. El liturgo es el que guía una construcción en la antigua Grecia y Roma. Es aquel persona que dirige una obra. En este caso, la liturgia es la guía que nosotros tenemos para alabar a Dios. Y eso lo hacemos junto con toda la iglesia histórica
en una liturgia, un orden que viene desde el principio del cristianismo. La liturgia no es luterana, es cristiana. Si ustedes ven el librito de himnos, dice culto cristiano, porque es de todos. Claro, cada iglesia podrá tener sus diferencias, pero la base es la misma y se divide en tres: confesión, palabra y sacramento. Esas tres cosas las tiene que tener toda liturgia cristiana. Canciones más, canciones menos, lecturas más, lecturas menos, todos tienen que tener confesión, palabra y sacramento. No todos los matrimonios o funerales tienen que ser con toda la liturgia completa, podemos dedicarnos a eso solamente, ¿ya? Lo importante acá es que es litúrgica, es decir, que hay un orden aquí, no cualquiera hace cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es un beber de la tradición. Es un beber de algo que no inventé yo, que viene desde hace 2000 años atrás, que nos identifica, nos da identidad como cristianos. Y eso es vital, porque si no, yo empiezo a inventar cualquier cosa que me guste a mí. Y puede que ciertamente no sea de todos. Y ojo, la liturgia no tiene que ser entretenida. Hay muchos que sienten la necesidad de entretener en el culto. Y no. El culto no tiene que ser entretenido, el culto tiene que ser diferente, tiene que ser especial, tiene que vincularte con Dios. Todos somos diferentes personas. Algunos van a necesitar más moverse, otros van a necesitar más música, otros van a necesitar silencio. Nosotros tenemos que llegar a un acuerdo en lo que nos permite comunicarnos con Dios en sanidad. Luego, cada uno hará lo que necesite también en su casa o en otros tipos de grupos, etc. Pero el culto cristiano unifica a la iglesia. Y eso es muy importante. En el culto tenemos que estar todos, porque ahí está la comunidad cristiana que da gracias a Dios, que se une en Dios, que escucha a Dios y que recibe a Dios. Y por eso es tan importante. ¿Ya? Así que en general tenemos que siempre estar pensando en cómo yo participo del culto y no si me gusta o no el culto. Porque mañana tú vas a ir a otra iglesia y la iglesia va a ser diferente. Y lo único que vas a recibir, si no estás bien educado, es todo lo diferente que es a tu iglesia natal o a tu iglesia a la cual perteneces. Y todo lo que vas a recibir es crítica automática de lo que es diferente. De que el pastor es acá y allá, de que la gente es acá y allá, que la música acá y allá, que el idioma, que esto, que la luz, que la arquitectura, que es fría, que es caliente, que es lento, que es rápido. Todo te va a molestar. ¿Por qué? Porque es distinto. Y es porque tú estás mal enfocado. Tú llegas a la iglesia y tu postura es, ¿cómo voy a participar de esto? No ver si me gusta o no me gusta. No, o sea, acá no importa si te gusta o no. Tú vienes a dar gracias a Dios. Y lo vas a hacer con pandero, con guitarra eléctrica, con órgano o en silencio. Lo vas a hacer dentro del templo o lo vas a hacer en la selva o en la playa. El tema es si lo vas a hacer o no, o solo te vas a quejar de lo que la iglesia no es, en vez de aportar con lo que tú eres. Y eso es una de las cosas más importantes para poder vivir una vida sana de fe. Porque si no, siempre vas a estar atada a tu comunidad hasta que te vas a hacer
una obsesionada de tu iglesia. Y está bien, a todos nos gusta estar en casa, pero Karen no puede estar en casa. Y Karen tiene dos opciones. O se adapta a lo que hay y trabaja desde adentro, o se queda sola, sin iglesia. ¿Es eso lo mejor? No. Y es algo que todos tenemos que hacer. Claro, todos tenemos una tradición, todos tenemos algo que nos gusta o que no. Pero si yo llego a un lugar, mi postura debe ser cómo yo aporto a este lugar con mi fe. Cómo yo me incluyo dentro de esta comunidad distinta que no conozco. No el checklist a ver todas las diferencias con la mía. Yo tengo que estar dispuesto a aprender, a ver otras formas de vivir la fe. Me van a gustar cosas que otras no, claramente. Tal como acá, también hay cosas que nos gustan y como no. Yo odio los vasitos de la Santa Cena. La bandeja de la Santa Cena la odio con todo mi corazón. No la soporto y nunca la he soportado. Los vasitos con las copitas para la Santa Cena. Me hace mal. Yo chuparía la copa con todo el mundo. Y usaría un solo pan. No se puede. Perfecto. Nos adaptamos. Porque hay gente que lo otro lo necesita. Yo también, pero me lo banco, digamos. Y así funcionamos todos. Todos cedemos para que podamos participar de un culto comunitario. Y así funciona. Porque para mí es muy mata pasiones, es poco espiritual, que cada uno saque el vasito y te lo tome y después clic, 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 cada uno poniendo el vasito, me mata. Cada vez que escucho cómo los vasitos caen en la bandeja, para mí es un puñal en la espalda que me dice, oh, mata espiritualidad, mata espiritualidad, mata espiritualidad. Pero eso es lo que siento yo. Hani no. Y así es la comunidad cristiana. Yo sé que no lo hacen en contra mía, obviamente. Cada vez que puedo, uso el cáliz. Y a mí que a nadie se le ocurre pasarme un vasito. Yo tengo el cáliz y yo ocupo el cáliz. Y será mi autoridad pastoral. Pero yo no quiero usar los vasos porque no me gusta. Yo necesito tomar el cáliz con mis manos. Y listo. Pero son detalles, uno se acostumbra. Yo cuando llegué a Buenos Aires a estudiar teología, vengo de una iglesia como la nuestra, que antes era mucho más ceremonial y silenciosa que ahora, mucho más distante, en donde todo era silencioso y todo, y llego a una iglesia en Argentina en donde entrábamos a la iglesia y el pastor ni siquiera había llegado, en donde el tipo se terminaba de vestir en el altar, en donde empezaba el culto y decía, ¿qué quieren cantar? Todo era libre, en donde el tipo llegaba con el mate, lo ponía sobre el altar y tomaba mate mientras hacía la liturgia. Era la cultura de allá. Yo lo vi la primera vez y de hecho yo llegué a la iglesia allá donde empecé a trabajar al tiro apenas llegué y el pastor me pasa la guitarra y me dice, ¿tú tocas, no es cierto? Sí, perfecto, toca. Y yo no conocía la liturgia, ni las canciones, nada, y tuve que mentir nomás ahí haciendo lo que se podía, sin ninguna preparación, nada, era un desastre. Para mi forma de verlo. No, sí. Seguía los pasos de la liturgia, pero era todo desordenado. En la liturgia seguía los mismos pasos, pero con otros himnos, con otras fórmulas. Encima era todo leído. Todo leído. Fome, pero fome. Con vista al mar de fome. Pero es la iglesia que había.
Así que yo con la cara llena de risa, agarrando la guitarra y tratando de poner de lo mío para que sea mejor. Pero no llegué criticando, y nada, me la comí calladito nomás. Porque ¿quién soy yo para andar criticando si ellos son así y tienen otra identidad? O sea, no corresponde, no corresponde. Entonces es muy importante eso para la vida de fe sana. Porque cuando te toca que te saquen de tu mundo, no puedes alejarte de la vida en Dios. Y claro, uno puede decir, lloro todos los días, ya, jajaja, perfecto, pero tú necesitas una comunidad para vivir la fe. Si no, se pierde, se pierde. O te pierdes de mucho. Es importante vivir la fe en comunidad. Y si llegas a una comunidad fría, bueno, caliéntala tú. Ponle onda. Y de a poco, sin tomarlo como una cruzada personal, sino que uno mismo se va dando a sí mismo para que lo que uno cree de la iglesia sea lo mejor para todos. Con mucha paciencia, mansedumbre y amor. Y nunca juzgar que la comunidad en la cual estás es una comunidad mala porque no hace lo que en tu comunidad hacía, sino que quizás te necesitan a ti para que empieces tú. Claro, y menos una iglesia. ¿Ya? Y bueno, finalmente llegamos aquí a la iglesia de litúrgica, es histórica. ¿Por qué? Porque precisamente esa liturgia viene de una tradición de la historia de la iglesia cristiana. Y esa historia de la iglesia cristiana comienza con los judíos, ¿no? Con la historia del pueblo de Israel, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los 12 hijos, las 12 tribus, el pueblo de Israel, con Moisés y los profetas, hasta llegar a Jesús, con los apóstoles, los padres apostólicos, los discípulos de ellos, las primeras comunidades, hasta nosotros hoy. Y como decía al principio, nunca podemos olvidar que la historia no parte conmigo ni contigo, parte mucho, mucho más atrás. Y esa es la historia que me define. Y por eso yo la leo por completo. Las cruzadas son mi historia. Son una historia repugnantemente vergonzosa, pero son mi historia como cristiano. Y si la olvido, voy a empezar yo mismo una cruzada seguramente, creyendo que es lo que Dios quiere. No podemos olvidar esa historia. Nos guste o no nos guste. Los abusos de la iglesia, las bendiciones de la iglesia, los asesinatos de la iglesia, la salvación en la iglesia. Todo junto es nuestra historia. Y no podemos ver solamente la parte buena, tenemos que hacernos cargo y responsables también de la parte mala, para que no seamos nosotros esos malos una vez más. Bueno, el problema es que la gente se siente violentada cuando hay distintas ideas. Y por otro lado, el problema está en que usualmente cuando se habla de religión, de política y de fútbol, no solamente se habla, sino que se trata de convencer al otro. En el fútbol, de que tu equipo es malo y el mío es bueno. En la política, de que tu partido es malo y el mío es bueno. Y en la religión, de que tu religión es buena, y, o sea, la tuya es mala y la mía es buena. Y así funciona. Y el problema es que no dejamos al otro en su propia locura. Y si tú eres del Colo-Colo, bueno, bien. Destruye tu vida solo, no importa. Algún día verás la luz y serás de la Católica. O sea, hay que entender que en las conversaciones de pasillo, en las conversaciones de mesa, no son para hacer proselitismo. No es para convencer al otro de tus ideas, es para buscar unidad en las ideas, para poder compartir ideas y experiencias. No para decirle al otro que está equivocado, aunque lo esté. Pero yo no soy nadie para
estar almorzando con Sarita en su casa y decirle, mira, yo creo que tú estás equivocada. O sea, no, la escucho y tendremos diferencias y está bien. Y después, si la cosa da, podremos charlar al respecto. Y yo le puedo decir, mira, me preocupó esto que tú dijiste, ojo, desde mi experiencia, no sé lo que sea, pero no le voy a faltar el respeto en su casa diciéndole que está equivocada en lo que piensa, ¿no? Muy bien, queridos, nos pasamos un poquitito del horario. Esto es lo que es la iglesia luterana. ¿Mm? En pocas palabras, desde el contexto, desde la historia, desde la experiencia de fe. Pero lo más importante aquí es que somos de Cristo. Todo parte ahí y todo termina ahí. Y si somos pillos e inteligentes y verdaderos creyentes, sabremos poner siempre a Cristo en nuestras reflexiones, en nuestras acciones y en nuestro servicio en la iglesia. Y eso es un aprendizaje que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Porque con mucha facilidad empezamos a hablar de nosotros mismos en vez de hablar de Cristo Jesús. Muy bien. Si no hay dudas o preguntas o comentarios, los invito a tener un momento de oración y así nos quedamos con esta iglesia al desnudo, así tal cual somos, que nos invita a ser parte de ella para servir a Dios y no a nosotros mismos en el mundo. Oremos. Amado Dios, Dios de toda la historia, de toda la iglesia, Dios de todos los creyentes, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque te encargas de revelarte a todas las generaciones, de todos los tiempos y lugares, y de distintas maneras para que nadie quede sin Dios. Tú que vienes a nuestro encuentro cotidiano y que te haces presente en el sacramento de manera real y sensorial, que te revelas en tu palabra y que con tu espíritu podemos interpretarla y creerla, y que en tu Hijo nos da salvación y vida eterna. Tú que eres todo para nosotros, quédate siempre cerca nuestro, para que jamás vivamos una iglesia sin ti, para que siempre tengamos una vida con esperanza, para que podamos tener la habilidad de leer tu palabra siempre desde la cruz de Cristo, desde la cruz de amor, de vida, perdón y salvación, porque eso es lo que tú quieres de nosotros. Aléjanos del juicio, de las condenas y del control, para darnos la posibilidad y enseñarnos a amar, perdonar y servir. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de quien nos enseñó estas cosas, Jesucristo, tu Hijo, con aquellas palabras que Él nos mostró.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los conserven en la fe ahora y siempre. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo fantástico. Muy bueno. Muchas gracias. Buen retorno a casa. A ustedes, muchos cariños. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Buenas Nos noches vemos. para todos. Buenas Buenas noches, gracias.